12 cuentos para un sueño. Mireya Madrid Malo. Historia y aventuras de un granito de café. Nací en la cordillera central, en el Quindío. Mi casa era el cafetal más grande de los alrededores. Soy de origen africano. Mis antepasados nacieron en Etiopía, un antiguo país del África. Los sacerdotes jesuitas nos trajeron a Colombia en inmensos barcos. Luego nos transportaron a lomo de mula hasta que llegamos al final del viaje. Muchos ojos curiosos nos admiraron. Más tarde fuimos sembrados y así nacieron los primeros cafetales de Colombia. Nos multiplicamos y crecimos en tierras cálidas y templadas. De aquellos cafetales naciste tú, hijito, explicaba mi madre. ¿Cómo crecí? Me crié entre altos árboles, en la sombra, arrullado por el viento y la suave música de las guitarras, entre la melancolía del bambuco y los dulces sones de la guabina. Después de las lluvias, nuestra madre, la planta del café, floreció. Sus flores blancas fueron nuestras tibias cunas. Vestíamos de verde. Éramos muy pequeños. Durante 7 meses nos cuidó y alimentó. Crecimos mucho y nos convertimos en preciosos granitos de café, rojos como la grana. Separación. Un alegre día de marzo, cuando el sol brillaba más que de costumbre, se escucharon risas alegres y voces cantarinas. Aparecieron muchachas bonitas, portando grandes cestas bajo el brazo. Eran las chapoleras. Ya era tiempo de cosecha y venían a la recolección del café. Nos separarían e iríamos a parar al fondo de uno de esos canastos. En un santiamén fuimos cayendo desgranados. La joven que cargaba la cesta en que íbamos suspendió su labor al caer la tarde y reuniéndose con sus compañeras les propuso regresar a la casa de la hacienda. Por el camino bromeaban entre ellas. Hablaban acerca del trabajo o de lo bien parecido que era el nuevo ayudante del administrador. Las cestas iban tan llenas que las recolectoras caminaban dobladas por el enorme peso. El escape. Ya faltaba poco para llegar a la casa. La joven chapolera que nos cargaba tropezó con una piedra. La cesta cayó y rodamos por el suelo. Tuve tan buena suerte que después de mucho rodar me detuve justamente bajo una hoja que había caído de un árbol. Desde mi improvisado escondite pude ver cómo se arrodillaban todas sobre el polvo del camino para prestar ayuda a su compañera. Afanosamente recogieron todos los granos de café, volviendo a colmar el canasto. Me asusté un poco al encontrarme completamente solo. Sentí pena por mis hermanitos que pronto serían convertidos en el sabroso café que beben los colombianos y que en grandes sacos es llevado al extranjero. Comienzan mis aventuras. Llegó la noche. La hoja que me escondía voló muy lejos, empujada por el viento, y quedé al descubierto. Por aquel lugar no pasaba nadie. Sin embargo, al rato escuché ruido de pisadas. Parecían los cascos de una bestia. Se acercaba un bórrico. A su lado caminaba un chiquillo hambriento y descalzo. ¡Ay, qué susto! ¡Me va a pisar!
pensé al ver muy cerca el sucio y desnudo pie. El muchacho sintió algo bajo su planta. Apartó el pie y se inclinó. Yo temblaba. Buscó un poco entre la tierra hasta que al fin me encontró. Me palpó con sus mugrientos dedos y me echó al bolsillo de su raído pantalón, murmurando sonriente: «Lástima que no fuera una canica, es solo un granito de café». Siguió su camino. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando oí que abría la gran puerta de entrada a la hacienda cafetera? Pero no entró a la casa principal. Torció a la izquierda y se dirigió hacia una de las casitas donde vivían los empleados. Era el hijo de uno de ellos. «Mire lo que encontré», dijo a su padre. El hombre alargó el brazo y me tomó en su mano. Me miró con desprecio y dijo al chico: «Es solo un granito de café. Valiente hallazgo». Entonces, arrojándome sobre la mesa, se dirigió al niño: «Anda, ve a lavarte, es hora de comer». Al momento me encontré rodeado de humeantes tazas de chocolate, queso, arepas y sabrosos frijoles con tocino. Se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Cuando terminaron, la madre recogió los platos y limpió la mesa agitando un pedazo de trapo sobre ella. A causa de las sacudidas, caía al suelo entre los restos de comida. Instantes después, sentí un fuerte empujón. Era una escoba, manejada con tanto ímpetu por la dueña de la casa, que me hizo rodar muy lejos y fui a caer junto a la entrada, muy cerca del corral de las gallinas. Allí permanecí toda la noche y la madrugada. Vi brillar la luna y las estrellas. Pasaron las horas hasta que salió el sol y con él las gallinas. Cacareando, revoloteaban haciendo una gran alaraca en torno mío. El peligro era inminente, como lo había previsto. Se me acercó una gallina, me clavó sus brillantes y redondos ojos examinándome atentamente, y abriendo el pico me atrapó. «Seré devorado por la gallina, no volveré a ver el cielo azul ni los cafetales», medité tristemente. Pero no sucedió tal cosa. La gallina correteaba llevándome en el pico. Detrás le seguían sus emplumadas congéneres. Atravesó el corral y siguió corriendo, pero cansada al fin de la persecución de las otras aves, me abandonó en el camino, cerca del lugar donde en la sombra almacenaban el café en grano listo para ser descerezado, esto es, desprovisto de la corteza. Sin proponérmelo, iba a observar calladamente todas las peripecias que correrían mis hermanitos. Mudo testigo. Comenzaron los trabajadores sus respectivas labores. Algunos de ellos se acercaron al sitio donde habían almacenado el café en grano, como si les hubieran dado cuerda. Hábilmente movían sus manos, quitándole la corteza. Como eran muchos obreros, al mediar la tarde ya habían finalizado su tarea. Cargaron las cestas en unos pequeños carritos, transportándolas al lugar donde estaban las máquinas despulpadoras, que se encargaban, como su nombre lo dice, de quitarle la pulpa a los granos de café. Bajo las máquinas había unos grandes tanques donde el café caía directamente y era fermentado durante 2 días. Vi a mis hermanitos caer dentro de la despulpadora.
y luego en los tanques que fueron cubiertos con hojas de plátano. Pasaron 2 días. De vez en cuando alguien pasaba sobre mí y me empujaba con el pie. Al tercer día volvieron los trabajadores, lavaron el café y lo trasladaron a un gran patio de cemento, con techo de vidrio donde fue secado al sol. Los hombres hablaban en voz alta. Decían que ojalá hiciera un sol bien fuerte para que el café se secara más rápido. Así ellos agilizarían su faena y muy pronto recibirían su salario. Los granos de café se secaron. Después fueron trillados y luego empacados en blancos costales. Nostalgia. Me sentía muy solo sin ellos. En aquel momento pensé que hubiera sido mejor haber corrido su misma suerte, para permanecer unidos. ¿A dónde irían mis hermanitos? ¿Se quedarían en Colombia o los llevarían a lejanos países? Estaba tan entretenido en mis pensamientos que no reparé en que traían nuevas cestas con el café recién cosechado. Fin de mis aventuras. Una de las jóvenes que cargaba las cestas dio un traspié. Se inclinó para buscar la causa de su tropiezo y al verme me recogió. ¿Qué hará aquí ese granito de café? Quizás se debió caer de alguna cesta. Lo voy a echar en mi canasto junto con los demás, pensó la muchacha. Así que también corrí la misma suerte de mis hermanos. Fui convertido en el suave café de Colombia, dispuesto también a ser llevado muy lejos de mi patria.